este vídeo vamos a presentar el estudio que quieren llevar a cabo un equipo de epidemiólogos. Quieren estudiar la posible relación entre el uso del preservativo y la infección del virus del papiloma humano. Buenas tardes, Alba. Buenas tardes. Usted, como médico y directora de la investigación, ¿por qué han elegido el virus del papiloma humano como objeto de vuestro estudio? Porque este virus está muy presente en nuestra sociedad y de hecho produce la enfermedad de transmisión sexual más prevalente en el mundo. A pesar de ello, no se tiene la consideración que merece y, por lo tanto, no se toman las medidas de precaución que deberían tomarse. A continuación, mis compañeras de equipo, que son especialistas en el tema, os van a hablar sobre el virus del papiloma humano. El virus del papiloma humano es un virus de la familia de Papilloma viridae. Se trata de un virus de ADN que infecta de forma preferente a las células de la piel y el epitelio de las mucosas, como lo son la boca, el ano, los genitales principalmente y también incluso las vías respiratorias. Actualmente el VPH constituye la enfermedad de transmisión sexual más prevalente en el mundo, por tanto es de un gran interés para nuestros jóvenes. Es causado por más de 150 serotipos distintos, entre los cuales hay unos más comunes que otros. La infección se causa principalmente por el contacto piel a piel. Por tanto, la infección va a tener lugar principalmente durante las relaciones sexuales, ya sea por vía vaginal, oral o anal. Los síntomas no tienen por qué aparecer directamente después de la infección, pueden aparecer en un largo periodo de tiempo, pero son principalmente la aparición de verrugas en la zona genital, anal, principalmente. En la zona genital se conoce principalmente como condiloma acuminado y es la causa de la mayoría de las visitas de los jóvenes a los ginecólogos. Se utilizan los términos de virus de alto o bajo riesgo para clasificar a los diversos serotipos de papilomavirus, según la mayor o menor capacidad que tienen de provocar la transformación maligna de las células que afectan, degenerando en una neoplasia o cáncer. Los serotipos de papiloma humano de alto riesgo incluyen el 16 y 18, que causan aproximadamente 70% de los cánceres cervicales. En las mujeres, los papilomavirus de alto riesgo pueden conducir al cáncer del cuello de útero, vagina o ano. En los hombres pueden conducir al cáncer del ano y del pene. Los serotipos considerados de bajo riesgo son papilomavirus 6 y 11, que causan alrededor del 90% de verrugas genitales que rara vez se convierten en cáncer. Las verrugas genitales pueden parecer protuberancias o crecimientos que a veces tienen forma de coliflor. Pueden parecer semanas o meses después de la exposición a una pareja sexual infectada. Buenas, os voy a hablar acerca del papilomavirus, cuyo número de numeración CIE, es decir, la Clasificación Internacional de Enfermedades, es A63.0. Bien, el 80% de los activos sexualmente entrará en contacto con este virus a lo largo de su vida, pero tan solo el 10% desarrollará síntomas tales como los condilomas acuminados, es decir, verrugas genitales, ya que el 90% restante eliminará el virus de su sistema gracias al sistema inmunitario. En España, cada año se detectan 2.000 casos nuevos de cáncer de cervix, cuyo principal factor de riesgo es el haber sufrido infección por papilomavirus. 1 de cada 3 pacientes fallecerá, lo cual se podría haber evitado si se hubiese detectado con antelación. ¿Cuál es el factor de exposición de vuestro estudio? El factor de exposición que hemos elegido es el no uso de preservativos. ¿Y cómo crees que actúa? Creemos que actúa como un factor de riesgo, es decir, que no usar estos profilácticos aumenta las posibilidades de infectarse con el virus del papiloma humano. Es por eso que Durex se ha interesado en nuestro estudio y nos lo va a subvencionar. En estos momentos se encuentra nuestro equipo de epidemiólogos discutiendo sobre cómo tienen que realizar el estudio. ¿Y por qué no hacemos el estudio de caso control? Es más barato, ¿no?
Yo hay un estudio de seguimiento porque es el mejor estudio para comprobar hipótesis previas de causalidad cuando por razones éticas no se puede realizar un estudio experimental. Además, las probabilidades de sesgo son menores. Bueno, ¿y qué población vamos a escoger? Pues yo cogeré una muestra de aquí de Vizcaya, de ambos géneros, tanto hombres como mujeres, y de un rango amplio de edad, para ver cómo influyen estas variables en la probabilidad de infectarse por el virus del papiloma humano. Bueno, ¿y cómo vamos a hacer los grupos? Pues hacemos un grupo de aquellos que no estén expuestos y otro en el que sí estén expuestos. Y para obtener estos datos, ¿qué usamos? ¿Un entrevistador? ¿Y usted? Utilizará condón, ¿no? Sí. Así podríamos obtener un sesgo de información porque podrían mentir al sentirse observados y así yo creo que mejor que contestarían mediante una encuesta anónima. Edad. Pensamos que los jóvenes van a tener muchas más posibilidades de contraer relaciones sexuales que las personas que son más mayores. Promiscuidad, porque pensamos que generan más probabilidad de contraer la infección. Género. Para ver si el hecho de ser hombre o ser mujer influye de alguna manera en la probabilidad de infectarse por papilomavirus. Educación sexual, porque a lo mejor las personas que no han recibido una correcta educación sexual tienen más probabilidades de infectarse con el virus del papiloma humano. Nivel socioeconómico. Pensamos que al tener menos recursos van a evitar adquirir estos anticonceptivos. Y por último, el tipo de práctica sexual. Para evitar que estas variables causen confusión o interacción en nuestro estudio, vamos a obtener información sobre ellas en nuestra encuesta anónima. Después de una intensa semana de reuniones, ya han terminado de diseñar su estudio, el cual os lo presentarán a continuación. Se va a realizar un estudio de seguimiento prospectivo a lo largo de 10 años. Para ello, se partirá de una muestra de personas que no presenten la característica que queremos estudiar, es decir, que no hayan sido infectados por el virus del papiloma humano. Para asegurarnos de ello, a cada persona que vaya a participar en el estudio se le habrá realizado un análisis de sangre que nos indique que no presenta anticuerpos contra el virus del papiloma humano, lo que significa que no ha entrado en contacto con este virus. Se dividirá a estas personas en dos grupos. Un grupo de expuestos, formado por las personas que no utilicen preservativos, y un grupo de no expuestos, formado por personas que sí utilicen preservativos. Se querrá observar si a lo largo de nuestro estudio estas personas se infectan o no por el virus del papiloma humano. Y para ello se habrán concertado citas anuales en las que se les realizará a los individuos análisis de sangre para ver si esta vez presentan anticuerpos contra el VPH, lo que significaría que ya han entrado en contacto con el virus. Queremos subrayar que no estamos estudiando si las personas desarrollan algún tipo de patología debida al virus, sino simplemente si entran en contacto con el virus. Por lo tanto, la muestra a utilizar para el estudio no es necesario que sea muy grande, ya que, como ha explicado anteriormente la doctora Carmona, un 80% de las personas entran en contacto con el virus del papiloma humano a lo largo de su vida. Los resultados de nuestro estudio los vamos a utilizar para calcular medidas de frecuencia, medidas de asociación y medidas de impacto. Entre ellas se encuentra la prevalencia, que es la proporción de una población que presenta una enfermedad o una característica. En nuestro caso, que presenta la característica de haber entrado en contacto con el VPH. Está muy determinada por la duración de la característica. Y en este caso, como una vez que has entrado en contacto con el virus, ya presentarás la característica para el resto de tu vida, es muy probable que obtengamos una prevalencia grande. Será la primera medida que calculemos. Para seleccionar a los participantes del estudio, se hará un análisis de sangre a los diferentes participantes en potencia para ver si presentan anticuerpos contra el VPH o no. Aquellas personas que presenten anticuerpos contra el VPH aparecerán en el numerador y estas personas no participarán en nuestro estudio porque significa que han entrado en contacto con el virus. Y abajo aparecerán
el número total de personas a las que se les ha realizado la prueba, es decir, a los participantes en potencia. Por otro lado está la incidencia acumulada. En el numerador aparecerán aquellas personas que a lo largo de nuestro estudio han entrado en contacto con el VPH y en el denominador la población a riesgo al inicio del estudio. Por último, la densidad de incidencia, en la que de nuevo en el numerador aparecerán las personas que a lo largo de nuestro estudio entran en contacto con el VPH y en el denominador, esta vez, la suma de tiempo que están en el estudio las diferentes personas a riesgo. La medida de asociación que nos interesa calcular es el riesgo relativo, que se obtiene dividiendo la incidencia en expuestos entre la incidencia de no expuestos. Antes hemos comentado que sospechábamos que algunas variables podían causar confusión o interacción en nuestro estudio. Para saber si esto es así, realizaremos una estratificación con cada una de ellas. Por ejemplo, con la edad realizaríamos un estrato de personas menores de 30 años y otro estrato con personas mayores de 30 años. Si al utilizar un programa estadístico como es Stata, obtenemos que el test de homogeneidad es significativo, esto nos indicaría que esta variable está causando interacción. Sin embargo, si el RR ajustado se diferencia en más de un 10% del riesgo relativo bruto, esto nos indicaría que actúa causando confusión. Las diferentes variables que obtuviéramos que causan confusión en nuestro estudio las incluiríamos en un modelo de regresión lineal para poder calcular un riesgo relativo libre de la confusión que causan estas variables confusoras de las que hemos obtenido información en nuestro estudio. Medidas de impacto. Por un lado, nos interesará calcular el riesgo atribuible a expuestos, que se calcula haciendo la incidencia en expuestos menos la incidencia en no expuestos. Representa el número de casos en expuestos que se podría evitar si se eliminara el factor de riesgo. Y por último, la fracción etiológica, que se calcula haciendo el riesgo atribuible a expuestos entre la incidencia en expuestos y representa la proporción de enfermedad en expuestos que se atribuye a la exposición. A pesar de que habéis diseñado minuciosamente el estudio, ¿creéis que puede haber algún tipo de sesgo? Por supuesto, desgraciadamente vamos a tener sesgos. Por ejemplo, vamos a tener un sesgo de información a la hora de que nos mientan. Lo máximo que podemos hacer para minimizar este hecho es utilizar una encuesta anónima. También, como es típico en los estudios de seguimiento, puede darse un sesgo importante debido al abandono del estudio. Al tener una duración de 10 años, es fácil que los participantes se cansen y decidan dejar a un lado el proyecto. De todas maneras, para intentar evitar este problema, vamos a dar especial importancia a concienciar a los participantes al inicio del estudio de que se comprometan a formar parte del proyecto hasta el final del mismo. También podemos tener un sesgo con el mal uso del preservativo. Muchos jóvenes creen que están usando el preservativo correctamente, pero no es así. Por ejemplo, usan el preservativo una vez ya ha comenzado el acto sexual o está dañado y no se han dado cuenta, porque nosotros sabemos que en esa zona genitales suelen haber muchos piercings, muchos objetos punzantes que pueden dañar el preservativo. Y si se trata de la promiscuidad de la pareja, no se puede controlar si la pareja de las personas estudiadas mantienen relaciones con las personas afectadas y se lo transmitan a personas del estudio.